Todos en la vida quieren una conversión de una cosa a algo mejor. Por ejemplo, el pobre quiere una conversión de pobre a rico. El que no es feliz quiere una conversión a felicidad, y así por el estilo. Y aquí se trata de la conversión de muerte a vida, como también todos queremos una conversión de lo mortal a lo inmortal, de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Y ahora, para la conversión de muerte a vida, de la cual Cristo nos habla aquí, el cual nos dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Desde que el ser humano pecó en el huerto del Edén, la condición del ser humano ha sido muerte, de muerte, porque el ser humano cayó como esclavo en el reino de las tinieblas, que es el reino del maligno, del cual Cristo habla en San Juan capítulo 12, para que podamos comprender todo este misterio. Cuando el ser humano pecó al obedecer al diablo, perdió el derecho a la vida eterna y fue preso en el reino de las tinieblas. Vean aquí Cristo hablando en San Juan capítulo 12, verso 31, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así como el arcángel Miguel es llamado el príncipe que está por los hijos de Israel, o sea, el príncipe de Israel, el príncipe del reino de Dios que está por el pueblo hebreo. Pero ahora el príncipe de este mundo, dice aquí Cristo, que es el diablo o Satanás, porque la raza humana cayó presa o cautiva en el reino de las tinieblas, que es el reino del príncipe de este mundo, del príncipe de las tinieblas, que es el diablo o Satanás, el cual fue representado en el faraón, y su reino fue representado en el reino del faraón, en donde el pueblo hebreo quedó preso y esclavizado por 400 años. Pero Dios dijo que los libertaría y los libertó. Ahora, eso es la redención, en donde Dios liberta al pueblo y los lleva de regreso a la tierra que Él le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y donde ellos habían vivido antes de ir a Egipto y quedar esclavizados. Ahora, la raza humana, al caer bajo el dominio del maligno y quedar bajo el gobierno del maligno y de su reino, vean ustedes, quedó el ser humano con la clase de vida del reino de las tinieblas, que es temporal. El reino de las tinieblas no tiene vida eterna, como tampoco el diablo tiene vida eterna. Ahora, todo ser humano que viene a esta tierra obtiene vida, pero temporal.
y vive en un mundo que está controlado por el príncipe de las tinieblas, el maligno. Pero ahora Cristo promete aquí, para el que escuche su voz, su palabra, le promete vida eterna. Dice que el que oye su palabra tiene vida eterna y no vendrá condenación. No va a ser juzgado en el juicio final para ser condenado, porque ya recibió vida eterna. Dice, mas pasó de muerte a vida. Al ser libertado del reino de las tinieblas, fue libertado de la muerte y ahora fue colocado en el reino de vida eterna, que es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Vean aquí también en Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos tenido un cambio de reino, o hemos sido cambiados de un reino a otro, cambiados del reino de las tinieblas al reino de Dios, porque Cristo nos sacó del reino de las tinieblas y nos colocó en su reino. Eso es un milagro divino en la vida de cada creyente en Cristo, como fue un milagro divino la liberación del pueblo hebreo y la colocación del pueblo hebreo en la tierra prometida. Sigue diciendo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahora la redención es por medio de la sangre de Jesucristo. Y ahora estamos viendo cómo es que hay esa conversión. Y por consiguiente hay un cambio de vida, de muerte a vida, de una vida que es temporal. Ahora hemos obtenido vida eterna acá en nuestra alma, con la promesa también de que nos dará vida eterna física cuando nos dé un nuevo cuerpo eterno, inmortal, joven y glorificado, como el cuerpo glorificado que tiene nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo es el príncipe de paz. Cristo es el heredero al trono de David y por consiguiente al reino de David, el cual recibirá ese reino, lo restaurará en la tierra, y eso será el reino de Dios en la tierra, gobernando sobre toda la humanidad. Y se hará la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Y ahí estarán todos aquellos que han sido pasados de muerte a vida, los cuales han sido pasados del reino de las tinieblas, que es el reino de muerte, al reino de Cristo, que es el reino de la vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Nos dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versos 10 al 13, y nos da la buena noticia diciéndonos que tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida. Y el ser humano en el huerto del Edén tuvo el árbol de ciencia del bien y del mal, del cual no podía comer, y tuvo también el árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo. Por eso en el libro del Apocalipsis, también en el capítulo 2, verso 7, dice que al que venciere yo le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ahora, siendo que el árbol de la vida es Cristo, él puede decir:
yo soy el pan de vida. El que come de este pan vivirá eternamente. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Eso es Cristo, nuestro Salvador, porque Él es el árbol de la vida. Él es la vida eterna. Por eso recibir a Cristo como único y suficiente Salvador representa o es vida eterna para el que lo recibe. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Y así la persona ha asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Por eso cuando Nicodemo vino a Cristo una noche, en el capítulo 3 de San Juan, verso 1 al 6, dice que Cristo le dijo: de cierto te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no entrará al reino de Dios. El reino de Dios, el reino de vida eterna, el cual pertenece a Cristo porque Cristo es el heredero. Ese reino es y tiene vida eterna y es eterno, y por consiguiente a todo el que entra a ese reino entra a la vida eterna. Para entrar, la persona tiene que nacer ahí. Por eso Cristo habla del nuevo nacimiento a Nicodemo. Nacer del agua es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, y eso es la voz de Cristo, el buen pastor, llamando a sus ovejas por su nombre, porque el nombre de esas personas está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y Cristo, el buen pastor, conoce a sus ovejas y les llama por su nombre. Él dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. San Juan capítulo 10 versos 14 al 17. La voz de Cristo es la predicación del Evangelio de Cristo a través de las diferentes etapas de la iglesia del Señor Jesucristo. Y todo el que escucha la predicación del Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en su alma, cree y lo recibe como Salvador, está naciendo del agua de la palabra de Dios. La persona es bautizada en el nombre del Señor Jesucristo en agua, y luego Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en la persona el nuevo nacimiento. Recibir el Espíritu de Cristo, eso es nacer del Espíritu. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Así como la persona, para estar viviendo en esta tierra, tuvo que nacer en esta tierra a través de sus padres terrenales. El que no nació, pues no está vivo. Y ahora, el que no nazca en el reino de Dios del agua y del Espíritu, pues no estará en el reino de Dios, y por consiguiente no tendrá vida eterna, porque la vida eterna solamente existe en el reino de Dios, que es el reino de Cristo. Todos queremos la vida eterna, la cual está en Cristo, y por consiguiente Cristo nos da esa vida eterna cuando la recibimos como único y suficiente Salvador. Y entonces nuestra situación cambia de muerte a vida. El que no tiene este cambio de muerte a vida, pues no tiene esperanza de vivir eternamente. Se quedó en la etapa de muerte, y por consiguiente lo que ocurrirá con su alma físicamente, en su alma, será muerte también, cuando sea echado en el lago de fuego luego del juicio final, luego que sea juzgado
por Cristo en el juicio final. Pero el que cree, el que oye la voz de Cristo, pasa de muerte a vida. Por lo tanto, el milagro de pasar de muerte a vida es por medio de Cristo, para ser colocado en el reino de vida eterna, que es el reino de Cristo, el Hijo de Dios. Recuerden que hay dos reinos: el reino de las tinieblas, que pertenece al príncipe de las tinieblas, que es el diablo o Satanás, y el reino de vida eterna, que es el reino de Cristo, el reino de la luz. El reino de la luz, el reino de Cristo. El reino de las tinieblas, el reino del maligno. Dos reinos, dos mundos. Y cuando hablamos abiertamente, pues nadie quiere estar ni pertenecer al reino de las tinieblas, al reino del maligno. Todos queremos pertenecer al reino de luz, al reino de Cristo, nuestro amado Salvador, el cual dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, mas tendrá la luz de la vida, o sea, la luz de la vida eterna. Y ahora, siendo que todos queremos la vida, y sobre todo la vida eterna, todos la obtienen a través de Cristo, el cual es la luz eterna. Ven aquí en un pasaje del Evangelio según San Juan, nos dice claramente quién es Cristo. Dice San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el verso 9 al 10 dice, un poco antes, vamos a continuar leyendo para tener el cuadro claro. Pasamos al verso 5. De ahí en adelante dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ese hombre vendría dando testimonio ¿de qué? De la luz. Y vino dando testimonio de un hombre, de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre. Aquí está, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, el verbo que era con Dios y era Dios y creó todas las cosas, venía a este mundo. O sea, que venía a este mundo en forma de hombre. Por eso dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y le conocimos por el nombre de Jesús o Jesucristo. Él es la luz hecha carne, viniendo a este mundo, a esta dimensión que ha estado en tinieblas o reino de las tinieblas. O sea que Cristo, la luz del mundo, vino al reino de las tinieblas, naciendo de una mujer, su cuerpo físico,
para llevar a cabo el sacrificio de expiación por el pecado del ser humano. Y luego, cuando murió, fue al infierno, a esa dimensión quinta del infierno, y allí tuvo una lucha con el diablo, le quitó la llave del infierno y de la muerte, y luego resucitó. Por lo tanto, Cristo venció allá en la quinta dimensión, en el infierno. Él resucitó, venció el infierno, venció la muerte, y resucitó para nunca más morir. Y luego subió al cielo, se presentó en el cielo, fue aceptado su sacrificio, y luego estuvo también unos 40 días con sus discípulos, apareciéndoles en diferentes ocasiones. No menos de 8 ocasiones apareció a sus discípulos durante esos 40 días, pero ya con cuerpo glorificado, cuerpo inmortal, cuerpo eterno, cuerpo interdimensional. Por eso podía aparecer y desaparecer. Resucitó joven y está tan joven como cuando se fue. Esa es la clase de cuerpo que Él tiene para todos los miembros de su reino, los cuales son sacados del reino de las tinieblas y son colocados en el reino de Dios, el reino de Cristo, del cual Jesucristo es el príncipe de ese reino de Dios, que se encuentra en la etapa o esfera espiritual. Al recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, dando testimonio público de nuestra fe en Cristo y siendo bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, arrepentidos de nuestros pecados, y Él bautizándonos con el Espíritu Santo y fuego, pasamos de muerte a vida. Hemos obtenido el nacimiento, nuevo nacimiento, el nacimiento en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por consiguiente, hemos pasado de muerte a vida eterna. Yo escuché la predicación del Evangelio de Cristo, creí y lo recibí como mi Salvador, fui bautizado en agua en su nombre, y Él me bautizó con Espíritu Santo y fuego, y produjo en mí el nuevo nacimiento, y pasé de muerte a vida, y pasé del reino de las tinieblas al reino de Dios, que es el reino de Jesucristo nuestro Salvador, y por consiguiente tengo vida eterna acá en mi alma. Recibir a Cristo como único y suficiente Salvador significa vida eterna para la persona. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco como el Padre me conoce, y yo les doy vida eterna. Recibimos a Cristo para que Él nos dé vida eterna, para que Él nos pase de muerte a vida eterna, para que Él nos pase del reino de las tinieblas a su reino eterno. El alma de toda persona anhela la vida eterna. Vamos ya a orar por todos ustedes. Si falta alguno por venir, puede venir, ya sea de los que están aquí presentes o de los que están en otras naciones. Vamos a levantar nuestras manos a Cristo, al cielo, para orar con nuestros ojos cerrados, y repitan conmigo esta oración los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio, nació tu fe en mi corazón, creo en ti, creo en tu primera venida, creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados y por los de todo ser humano. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Señor Jesucristo, doy testimonio público de mi fe en ti, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me entrego a ti, me rindo a ti
en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor, te lo ruego. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Señor, sálvame, te lo ruego, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en tu reino, ha perdonado vuestros pecados